Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Pero ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Y hoy nos acompaña el señor José Héctor Sicairos Camacho. José Héctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Me decía José Héctor que usted es uno de los afectados por esta empresa Inverplux. Es correcto, Luis Alberto, así es. Y que están organizándose ustedes. Desde el día en que nos informamos, que nos dimos cuenta, porque oficialmente no hay un informe. Directamente. Pues no hay nada oficial todavía, ¿no? Nos llegó la noticia de que uno de los dueños socios de la empresa había sustraído los recursos y fue todo lo que se supone, informó la empresa. Nos dimos a la tarea de investigar y sí, al día siguiente estaba todo cerrado, no encontramos a nadie y optamos por organizarnos. Ahorita somos un grupo de más de 523 personas, las que estamos organizadas aquí con tu servidor y otros compañeros que me hacen el favor de apoyarnos. La finalidad, pues, ver qué logramos, ¿no? Acudimos en primera instancia a buscar el apoyo de la fiscal general del Estado, la licenciada Sara Bruno Quiñones, y nos atendió el vicefiscal general, el licenciado Damaso Castro Saavedra, con quien tuvimos el primer acercamiento, nos apoyó, nos guió, nos aconsejó, y se puso a la orden para iniciar este procedimiento que creemos que de los tres que podemos legalmente buscar es el más viable, que es la denuncia penal por fraude. Por fraude, sería. Javier, empezamos contigo. Bueno, comentábamos hace unos momentos aquí fuera del aire, que estos asuntos se han ido repitiendo. Y a pesar que se han ido repitiendo, como el caso de Sicrea hace muchos años, que tenía todos los permisos. Tenía permiso de la Secretaría de Hacienda, del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria, pero también tenía alertas de organismos en el sentido que era una financiera con alto riesgo. Sin embargo, quienes depositaron ahí sus recursos con inversiones, con tasas sumamente altas a las que tiene el mercado, sobre todo era gente adulta mayor, pues igual que esto que sucedió hoy con esta empresa, desapareció de la noche a la mañana. Esto no debe alertar a los ciudadanos que es prácticamente imposible de que este tipo de empresas, sin saber cuáles son sus actividades, ¿cómo les pueden ofrecer tasas tan altas? Pues mira, yo en lo particular le comentaba a Luis Alberto, investigué cuando platicando mi esposa y yo nos llamó la atención esta empresa y no fue exactamente por las tasas altas que ofrecían. En el caso particular y en el caso de esta empresa Inverplus, a nosotros nos ofrecieron un 2% y un 2% no es una tasa muy alta. Mensual. Es muy alta comparada con lo que... Al momento que estamos sí era alta. Ok. Y nos ofrecieron eso en virtud de que ellos están registrados en la empresa que a nosotros nos interesó, porque ellos hablan de cuatro empresas con los mismos socios propietarios. Se llama Emprendation comercialmente, que es una empresa que se dedica al fomento de la educación financiera y apoyo a emprendedores. Por lo tanto, el SAT les condonó el impuesto sobre la renta. Esto permitía, según ellos, la explicación que nos dieron y lo que tu servidor investigó, que nos pudieran ofrecer una tasa un poco más alta, ya que exentaban el impuesto que las instituciones financieras comunes clásicas te cobran, ¿no? Esto nos pareció atractivo y voy a hacer un comentario sin querer meterme en cuestiones políticas, pero la situación actual del país, la economía que estábamos viviendo, pues nos obligaba a las personas que logramos durante 30, 40 años de servicio tener una pensión o que nos dieran una liquidación por el fondo de retiro, tener un ahorrito y ese ahorro en las instituciones bancarias como lo teníamos nosotros, pues nos estaba produciendo un interés que nos permitía cumplir con algunos compromisos. Esto se vino abajo.
Entonces, ¿qué haces? Pues tratas de buscar otra alternativa. Y buscar una alternativa de inversión o de negocio que te pueda apoyar un poco más. Encontramos esto que comento tristemente, porque la inteligencia y la capacidad de la gente debe de ser utilizada para el bien y no para el mal. Ahí tenemos el ejemplo de Hitler, un tipo muy inteligente y casi acaba con el mundo. Estos socios propietarios de esta empresa Inverplux son gente muy preparada, inclusive maestros del TEC de Monterrey, uno de ellos al que culpan de haberse robado el dinero, que no es cierto, eso es un fraude que lo hicieron entre todos, ya estaba bien planeado. Los alumnos del mismo TEC de él eran parte de su negocio, ahí los encontrabas trabajando y eran gente muy capaz. Yo estuve con ellos, estuve 2 veces con ellos y pues no me lograron convencer al 100%. Sí, tengo las grabaciones de las reuniones, pero sin embargo estoy seguro que al 90% de la gente se iba totalmente tranquila cuando escuchas a estas personas y te muestran documentalmente que todo está en regla. Aquí yo también quiero comentar que es muy grave que instituciones como la CONDUCEP, como la Comisión Nacional Bancaria, como el SAT, ante lo cual estas empresas hacen el trámite para conseguir su autorización y poder funcionar legalmente, no les dé seguimiento. Porque a estas personas, voy a decir algo muy, muy sencillo, les dieron permiso para vender cacahuates y nunca se dieron cuenta que estaban vendiendo papitas, ¿no? O sea, no le dan seguimiento a los permisos que otorgan y esto permite que las empresas hagan lo que quieren. Francisco. Hay en el seguimiento que ustedes le han dado a todo esto, hay de dónde rescatar todo lo defraudado. O sea, hay bienes de parte de quienes lo defraudaron para hacerlo, o voló la paloma con todo y todo. Pues hasta ahorita, Francisco, no hemos podido asegurar con certeza que existan bienes que se puedan embargar o decomisar. Eso estaría en manos de la Fiscalía y por eso estamos pidiendo que se asigne un fiscal especial para el caso. Pues somos más de 4,000 afectados y ya estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos. Entonces, es un problema social grave. Sin embargo, es un proceso lento. Nosotros, en lo particular, en el grupo que tenemos de WhatsApp y en el privado, nos han llegado información de propiedades, casas, vehículos, departamentos, inclusive por aquí vecinos de ustedes, en un edificio tienen 6 departamentos de alto valor, pero de los cuales nada más dieron el anticipo y sí están a nombre de ellos, pero no se puede hacer nada porque todavía no son de su propiedad. Y así hemos encontrado vehículos de alta gama con placas sobrepuestas. Investigamos las placas y pues no tiene nada que ver con el vehículo que las porta, ¿no? Sí nos hemos dado la tarea. Y en cuanto a tu pregunta, Francisco, hoy es jueves, al día de ayer, viernes, debió haberse presentado en el Senado una propuesta por parte de un senador sinaloense, para que se exhorte al gobernador del estado y a la fiscal general de poner una atención más enfocada al problema por el daño que ocasionaron. Y ahí mismo, en una reunión que tuve con exdiputados de la 58 legislatura, en aquel entonces hubo un fraude a nivel nacional que yo no recuerdo haber escuchado de él, pero lo nombraron el fraude de Capricornio, creo que ahí se llamaba la empresa. Y en ese momento los diputados promovieron una iniciativa para crear un fideicomiso que lograron que se autorizara por medio del Congreso y que también Hacienda aportara un fondo, me dicen, de 3,000 millones de pesos para cubrir los daños de esas personas y lograron cubrir hasta un 70%. Podríamos pensar que con la situación actual del país y el actual gobierno que habla de estar cerrando ese tipo de fideicomisos que la mayoría desaparecieron y de cerrar el gasto, de estar cuidando los fondos, no va a ser fácil conseguirlo, pero también tenemos fe en que el presidente de la República, que se ha enfocado tanto en los adultos mayores, en los problemas sociales,
pues ponga un poco de atención, porque la gran mayoría de afectados en este fraude son adultos mayores. La gran mayoría, inclusive se me enchina la piel de estar viendo lo que me mandan, de casos gravísimos, ¿no? Gravísimos. Que dices tú, bueno, a mí me pasó, me duele en mi economía, pero yo mañana voy a tener un recurso. Ellos no. Y no me pongo a contarlos porque son demasiados y no tengo la autorización para hacerlo. Pero no se imaginan, de niños huérfanos, de gente con cáncer, inclusive hasta un fallecimiento hubo ya. De una persona ante esta situación. Ante esta situación, así es. Milton. Don José, ¿tienen pensado ustedes, aparte de la estrategia legal, que como dice usted ya va encaminada por la cuestión del fraude, ¿tienen encaminados ustedes algún movimiento de resistencia civil? O sea, como de decir, oigan, a ver, pongo el caso porque los grandes sucesos en este país que se han más o menos esclarecido han ido en dos vertientes. Primero, un eficiente esquema legal, una muy buena estrategia legal, pero por otro lado, una estrategia de presión que van a la mano. Le digo por lo siguiente. Igual, el tema de Ayotzinapa, que fue un tema, no tiene nada que ver, pero es una situación muy difícil. El Centro Pro de Derechos Humanos llevó muy buena la estrategia, sobre todo en la parte de las medidas cautelares, y la estrategia de presión por otro lado. Entonces, como ha habido en muchas situaciones donde ha habido este tipo de situaciones, o sea, decir, hey, aquí vive un defraudador, o sea, aquí vive un estafador, fulano es pariente de estafadores. O sea, ¿por qué? Porque a los estafadores son muy cuidadosos de la honra, pues también, pues entonces que la gente salga a como somos los sinaloenses a decir las cosas por su nombre, aunque nos quieran cambiar a veces los términos, pues quiere decir, Cristiano, que aquí pasó algo. Y le pregunto esto, ¿por qué? Porque ahí viene el presidente. ¿Tienen pensados ustedes ver al presidente? Lo comento por la situación de los adultos mayores y es un tema toral. Sí. O sea, oiga, atorarle, decir, presidente, está pasando esto. O sea, ¿tienen pensado ustedes alguna estrategia así? Sí, mira, de hecho fue parte de las propuestas desde la semana pasada acudir a llamar la atención del señor presidente. Lo descartamos, ese punto lo descartamos porque la oportunidad que hemos visto de otros grupos de acercarse les ha sido difícil y no llegan a tal. Se les reciben cuando mucho la queja por escrito, etcétera. Sí lo vamos a hacer. El día lunes a las 9 de la mañana nos vamos a manifestar todos los que podamos asistir, sí, claro, en el Palacio de Gobierno, exactamente para llamar la atención del gobernador, porque pues tuvo una desatinada opinión sobre el tema el día que los medios lo entrevistaron. Inclusive me extraña de él, porque contestó muy a la ligera y lo sentimos como una burla en lugar de un apoyo. Vamos a tratar de hablar con él, vamos a manifestarnos, vamos a llevarle el paquete informativo de cómo están las cosas por si no tiene la información correcta. Y en cuanto a lo que preguntabas, estamos actuando como coayudantes en el Ministerio Público, acercándole toda la información que tenemos sobre las posibles propiedades de estas personas. Pues son varios, son varios, tenemos la información casi de toda la familia de ellos. Inclusive yo he tenido mensajes pidiéndome que dejen paz a las familias, que qué culpa tiene el hermano, el hijo, el papá, pero pues ellos los involucraron, ¿no? ¿No han pedido una situación de ahí de revisar a estas personas en la unidad de inteligencia financiera y ver las rutas de los dineros en la escuela, en la cuestión de bienes y todo eso? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí el tema de la justicia es reparación del daño. Es correcto. Entonces, ustedes tienen que hacer la presión social para que las instituciones del Estado mexicano, de una o de otra manera, muevan sus resortes institucionales, dijera el clásico. ¿Para qué? Para que haya una reparación del daño. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta es, ¿qué es lo que permite que este tipo de empresas sigan haciendo esta situación? ¿O quién lo permite? Y si no hay una voluntad del Estado mexicano en sus diferentes órdenes también, pues, ¿qué es lo que está pasando?
Claro, sí estamos ejerciendo ese tipo de petición, no de presión todavía. Sí, no. Debo de aclararte, somos más de 4,000 afectados, estamos distribuidos, la mayoría en Sinaloa, pero hay muchos fuera del país y fuera del estado. Están enviando sus documentos, están acercándose con nosotros y nosotros a la vez estamos buscando el apoyo de gente que nos pueda ayudar, porque esto que comentas, Milton, no es fácil. Primero tenemos que hacerlo estrictamente bajo el orden legal. Sí. Porque hay gente que se desespera y me dice, oye, ¿por qué el gobernador o por qué la fiscal no lo manda a detener si tú tienes información de que están en este momento abandonando el país en el aeropuerto? ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer arbitrariamente, sería favorecerlos. Los derechos de ellos los dejaría libres en unos minutos, ¿no? Digo, o enviar información a las embajadas, decir, oiga, aquí está pasando esto. ¿Para qué? Para que también los países que reciban a estas personas sepan la clase de capital que tienen ahí. Milton, perdón, Javier, conclusiones. En el caso de la vía judicial, no les han asesorado que tendría que ser por la vía federal, porque en el caso de la Comisaría Panamericana de Capricornio, que allí fueron más de 10,000 personas las defraudadas, fue a través de la Fiscalía General de la República. Por eso es que se logró que el gobierno federal hiciera este tipo de un fondo para apoyar en una parte. Lo mismo sucedió con FICREA, que fue también un sistema similar a esto, con todos los permisos, todos eran adultos mayores los que perdieron todos sus ahorros, y tuvo que ser a través de la federación. Y después hubo algunas detenciones, se logró recuperar parte de los recursos, no se cubrió totalmente, hubo gente que falleció, nunca pudo recuperar porque no se pudieron recuperar los fondos. Porque sí es un proceso bastante lento, y para que intervenga la unidad de investigación financiera tiene que haber una demanda a través de la Fiscalía General de la República. Ellos no actúan por mutuo propio. Sí, es correcto, y eso es lo que estamos tratando de lograr. Tenemos ahorita el apoyo de uno de los senadores, de un diputado federal. No menciono los nombres y los partidos, no quiero convertir esto en una bandera política, pero nos han apoyado y nos están asesorando exactamente para lograr ese objetivo. Lo estamos tratando como un asunto local, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la jurisdicción en donde se encuentra, donde se cometió el delito, es la que se debe de encargar. En este caso es Sinaloa y es aquí en Culiacán. Están involucradas gentes de diferentes estados, inclusive del extranjero, pero la empresa con la que contrataron es aquí. Entonces estamos haciéndolo llegar como un delito que debe ser investigado por la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que hacer los trámites que comentas. Por eso no podemos adelantarnos nosotros. Yo solicité información a la Conducef, vamos a hacer un paro en la Conducef porque no fue un trato digno el que le dieron a nuestros compañeros que se presentaron ahí, ni la información correcta, porque y solicité la información sobre el seguro que decían tener esta empresa, que les exigió la Comisión Nacional Bancaria hasta por 10 millones de UDIs para proteger las inversiones de sus clientes, y esa información se nos niega a nosotros, aunque somos los afectados, porque no somos los dueños de la empresa ni los que compraron el seguro. Entonces dicen, no, esto tiene que declararse en quiebra o en fraude la empresa, o declararlo oficialmente un juez. Sí. Entonces, a eso vamos. Pues mientras nos tienen con las manos amarradas la propia legislación, ¿no? Francisco, tu conclusión. Y los autores intelectuales y materiales de todo esto, ¿ahí vivían en Guasave? No. Uno de ellos, que no es exactamente de los propietarios, los que conocemos nosotros de acuerdo al acta constitutiva que tienen estas empresas, los dueños son Jorge Luis Gutiérrez Pérez, Isaac André Estrada Manjarres y Cristian Ulises González Rojo, son los principales accionistas y propietarios. Entre los directivos de más alto nivel se encuentra uno de nombre José David Lugo Rojo y su familia, que son los originarios de Guasave, y que voy a hacer un comentario, me pidieron los de la comunidad que no hablara mucho de esto por peligro de sus vidas. En esa comunidad que se llama Genaro Estrada, en Ocoroni, casi defraudaron a todo el pueblo. Hay más de 200 personas afectadas, y ahí inclusive
hablan de más de 300 millones de pesos nada más en ese lugar, y que la mayoría, desgraciadamente, se lo entregaban en efectivo a este señor José David Lugo Rojo, a José Lugo Rojo y al papá y hermanos de estos señores que viven en la comunidad. O sea, ni siquiera tienen un contrato. Les estamos asesorando y ayudando para que el Ministerio Público les acepte su denuncia con lo que tienen a la mano, porque también el Código Nacional de Procedimientos Penales acepta cualquier prueba que sea lícita. Y los primeros 3 que me mencionó, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? El origen de ellos, yo tengo entendido que uno inclusive no es el principal, no es ni de aquí de Sinaloa, creo que es de Chihuahua. Jorge Luis Gutiérrez, Cristian Ulises González Rojo, es el que les digo que tiene hasta una maestría y un doctorado en ingeniería financiera en el TEC y maestro del TEC. Ese es el intelectual de todo esto, y no sabría decirte con exactitud el origen de ellos. Tengo la información, tengo sus INES originales, tenemos INES falsas con otros nombres y ellos, tenemos pasaportes de ellos con fotos de ellos y de sus esposas con otros nombres, no los que aparecen en el INE y que fueron utilizados para abandonar el país. Eso me ha llegado porque dentro de los fraudeados, dentro de la gente, hay muchos que fueron empleados de ellos, hay muchos que fueron colaboradores cercanos de ellos, y cuando la empresa cerró, ellos sabían que iba a pasar, les habían avisado un día antes, muchos se llevaron equipo. Oye, yo me llevo mi laptop porque me deben 70,000, 80,000 pesos de sueldo, pues aunque sea con esto me protejo. Y si me la piden, pues la regreso, pero que me paguen. Y ahí va mucha información que ya recibimos, pero por la confidencialidad que debe de tener el caso de la investigación en la Fiscalía, me aconsejaron no soltar esa información hasta que ellos la hagan. Oiga, y si usted está hablando de una defraudación de ya calculado arriba de 1,000 millones de pesos, ¿dónde se guarda tanto dinero? ¿Cómo se lava? Porque abajo del colchón yo puedo meter 10, 5,000, 20,000 pesos. Pero 1,000 millones de pesos, ¿dónde? Bien lo dijo aquí nuestro compañero Javier, hay que pedir una investigación de las instituciones que se dedican a seguir estos dineros, como también lo dijo Milton. Hay que buscar el medio de investigarlo. Es imposible, inclusive es una tontería para mí, que traten de convencer a la gente inversionista diciendo: uno de los socios anoche se llevó el dinero y desapareció con él. O sea, eso es imposible. Sí, no, es imposible. Pues esperemos el resultado. Suerte. Finalmente. Al final volvemos a aquella vieja sentencia que le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en el Watergate: sigue el dinero y hallarás a los culpables. Entonces ahí es una situación de la unidad de investigación, de la unidad de inteligencia financiera, igual de todas las instancias de la Secretaría de Hacienda que tienen que ver. Vamos a ver si hay la voluntad política. Por eso les comentaba yo la parte del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente, por la parte de los adultos mayores, es muy sensible. Entonces, ver cómo y de qué manera, pueden tratar ese tema. Y segundo, ver con la Cancillería, porque ese es un tema de falsificación de pasaportes, ese es un tema toral, ¿no? De cómo, falsificar tu pasaporte, salir con otros nombres. Ahí hablas de otra estafa a otro nivel, ¿no? Y obviamente solicitar a las autoridades legales la notificación a las embajadas, nomás para que sepan, ¿no? Muy bien. No procede. ¿Cuántos afectados tienen ustedes información que pudieran ser? Mira, de acuerdo al número de contratos, que es como se maneja el número de clientes, tenemos un compañero que mostró el contrato número 4183. Creemos que son más de 4,000, aún considerando que hay personas que tienen diferentes contratos. El caso es en lo particular, en mi familia, que somos 2, nos dieron un solo número de cliente, un solo número de contrato, y bajo eso se hicieron 6 operaciones. O sea,
6 contratos diferentes con el mismo número de Puede clientes. ser mucho más de 4,000. Pueden de ser más de 4,000 personas. Y si estamos hablando de familias, pues imagínate la cantidad de personas afectadas. En cuanto a la cantidad de dinero, no tenemos la certeza, nos basamos en la información que obtuvimos de adentro de la misma empresa, como hemos obtenido otra de parte de sus ex colaboradores, de que el dinero que manejaban era arriba de los 1,000 millones de pesos. Nosotros estamos, e invito a todos los que están escuchando y que son afectados, estamos elaborando un padrón que nos pidió la Fiscalía y que nos pidieron en el Senado, un padrón de afectados, y ahí sí necesitamos poner con claridad el importe de cada contrato para que pues se tenga el efecto de lograr alguna recuperación, considerar al padrón como base para hacer una Sí, le partición. están solicitando el contrato y Nos estamos persona nos solicitando decía una fotografía así de es. la persona también. Es correcto, estamos pidiendo, primero pedíamos nada más que se viera el número de contrato y el nombre de la persona, que tiene que no se viera el monto, no nos interesa y por seguridad. Y una fotografía oficial, el INE, para verificar que era la persona. Ahorita ya estamos pidiendo el contrato completo y que además de nos manden una selfie con la credencial de elector, porque detectamos gente que ni siquiera era afectado y que estaba dentro del grupo. No sabemos con qué intención. Mi esposa me dice que está muy preocupada por la seguridad mía, que dice si se atrevieron a robarse 1,000 millones de pesos y no les importó, como quiera dan 10 pesos para que en Culiacán cualquier persona te saque un susto. Entonces, es peligroso, esperemos que no. ¿Nos vamos, Javier, algo más? Por lo que tú me cuentas, es un fraude maquinado. Muy bien Maquinado. organizado. Pues si hay ya falsificación de documentos y todo, pues la autoridad yo creo que es la que tiene que investigar. Están conscientes que es un proceso lento, que Claro. no va a ser mucho fácil hasta que una vez que concluya la investigación y determinen si estos presuntos responsables y ubicarlos en el extranjero. Sí, inclusive, si me permites comentar así para terminar, está también maquinado y no es culpa de uno, sino de todos los socios y dueños y de los principales directivos que con tiempo atrás ya venían preparando todo. Y lo ves documentalmente. Y lo ves porque la casa de Jorge no estaba a nombre de Jorge, ni de su mamá, ni de su papá, ni de su esposa, ni los vehículos con placas sobrepuestas, los vehículos que ellos portaban, no traían placas oficiales, etcétera. Entonces, todo eso te dice que la gente tenía planeado todo desde tiempo atrás. No fue algo maquinado a la carrera, ¿no? Desde que iniciaron. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Francisco, nos vamos. Mire, yo soy reportero policíaco, así me considero siempre. De su seguridad, dígale a su esposa, y va para usted, no se preocupe. Son muchos ustedes. Ellos, esa escoria humana que los defraudó, no hayan dónde meterse ahorita, no hayan dónde esconderse. Lo que hay que hacer es darle durísimo en las redes a sus identidades, promover fichas en Interpol, qué sé yo, es decir, exhibirlos públicamente como en el viejo con aquel se busca y le recompensa. De lo otro, no se preocupe ni usted ni su familia, se lo digo sinceramente. Gracias, Muchas Francisco. Buenos días, Sinaloa. Milton, En nos ese vamos. mismo orden de idea, o sea, el embajador Ken Salazar de Estados Unidos, que es una persona que anda en redes y que están ahí, a los cónsules, a los embajadores de otros países, mándenle las fichas. Oiga, pasó esto en Sinaloa, ¡pum! Por redes, ¿no? Por redes, porque, como le dije, una eficiente estrategia jurídica y una eficiente estrategia de presión social. Muchas Sí, ¿no? gracias, Milton. Muchas gracias. Bueno, vamos, José Héctor, muchas gracias, quedamos a sus órdenes también, Gracias por a supuesto, ustedes, Luis de Alberto. todo este grupo. ¿Cómo los pueden contactar vía redes o algún WhatsApp? O cómo, Ok, mira, cómo se están estamos contactando? proporcionando, por lo pronto pueden marcar al teléfono 6672-680562. Ahí pueden contactar al grupo donde están las 523 personas. 6672 680562. para seguimiento de los afectados. Así es, ahí están todos los afectados unidos en ese grupo y ahí se sube una información invariablemente 2 veces al día de los avances. Muy bien. Y se tiene, de ahí mismo se dan las citas para las denuncias, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. A Buenos ti, días, Luis mucha Alberto, suerte. muy amable. Estamos Muchas a la gracias orden a de todos. ustedes. Así nos despedimos, los dejamos bien acompañados en ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.